Buenos días y gracias por asistir a la jornada El futuro del agua en Andalucía, organizado por el Grupo Mira Comunicación. Un encuentro en el que se pone en valor la situación actual de riesgo en materia de agua que vive la provincia de Cádiz y toda Andalucía, así como soluciones para hacer frente a esta situación de sequía que se avecina. Por ello, tenemos la oportunidad de escuchar diferentes intervenciones de personas muy implicadas directa e indirectamente en la materia hídrica y una mesa redonda donde afrontar la actualidad y el futuro del agua y su infraestructura. Acabaremos con la intervención de quien es, sin duda, la persona por la que pasan gran parte del futuro de las infraestructuras hidráulicas en nuestra tierra. Sin más, doy paso al CEO del Grupo Mira Comunicación, don Jaime Núñez. Hablaremos de la situación actual, así como de las posibles soluciones, y para ello contaremos con verdaderos expertas y expertos en la materia. Debo agradecer en primer lugar la apuesta por esta jornada de nuestro patrocinador, Ferrovial, así como de los principales colaboradores del evento, Gesteco, Junta de Andalucía y Bodegas Lustau. Asimismo, agradezco enormemente la participación y asistencia de la delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, del delegado territorial de Agricultura, David Gil, las delegadas territoriales Inmaculado Olivero y Eva Pajares, del secretario general de Infraestructura del Agua en la Junta de Andalucía, que cerrará el acto, Álvaro Real, así como de la alcaldesa electa de Jerez, María José García Pelayo. Mención especial, si cabe, para el presidente de la Confederación de Empresarios, que ha sido el primero en llegar, junto al gerente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez Rojas. Gracias por apoyar siempre, no lo veo ahí, gracias por apoyar siempre a los empresarios de la provincia. Y Juan Antonio Parra, presidente de AGE Cádiz, gracias siempre por estar conmigo. Gracias a Luis Caballero por ir de la mano en estas jornadas en su preciosa bodega Lustau. Una bodega que me trae recuerdos. Y bueno, no lo iba a contar, pero lo estaba pensando antes cuando llegué. Así que voy a aprovechar. La noticia que más me costó escribir, desde que comencé con el Mira, fue la pérdida de mi primo. Premio Ciudad de Jerez, 7 veces mejor enólogo del mundo, Manuel Lozano. Me emociona recordarlo y sin duda es una de las figuras más relevantes de la reciente historia de Jerez, y estoy en lo que ha sido su casa. Gracias por asistir y participar, Pedro Gallardo, presidente de Asaja, Francisco Javier Ros, su delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, al alcalde Setenil de las bodegas, Rafael Vargas de la Barca de la Florida, Alejandro López y el próximo alcalde de Arco, Miguel Rodríguez. Asimismo, también a empresarios y miembros de entidades relacionadas con el sector agrícola y del agua, como comunidades de regantes, UPA, COAC y el Consorcio del Agua de la zona gaditana. Bueno, dentro de la nueva estrategia del Grupo Mira, iniciamos en esta jornada una nueva etapa de crecimiento que se suma al desarrollo de la productora Mira TV. Y continuar con nuestro ascenso continuo de nuestro medio, el Mira, que en 2022 superó los 200 millones de páginas visitadas, convirtiéndose en la cabecera digital andaluza más leída en España. Nuestro objetivo ahora es aumentar el reconocimiento de la marca Mira, dentro de más ámbitos de la sociedad. Ahora mismo estamos en todos los PCs, en todos los móviles, pero queremos comenzar a ser más palpables en los diferentes ámbitos civiles, como son el sector empresarial, a través de este tipo de jornadas, o eventos culturales que ayuden además a promocionar este sector, y deportivo con patrocinios a diferentes clubes de Andalucía. Gracias a todos de nuevo por vuestra presencia, y a lo mejor es un aprieto porque no estaba preparado y no sabe nada, pero no quería dejar escapar la oportunidad de pedirle a la alcaldesa electa de Jerez, María José García Pelayo, que nos brinde unas palabras a casi 5 días de que tome posesión como alcaldesa de Jerez. Muchísimas gracias y, en primer lugar, por supuesto, a Jaime como CEO del Mira y al Mira, felicitaros por esta iniciativa que yo creo que es oportuna, que es necesaria,
que también es valiente porque se pone encima de la mesa un problema y lo que se busca son soluciones para ese problema, y en eso es lo que tenemos que ir de la mano, la sociedad civil junto con las distintas administraciones, y por supuesto agradecer a todos los que han facilitado que esta jornada de trabajo se pueda realizar, por supuesto a Luis Caballero, Bodegas Lustau, no veo a Luis, a Gesteco, he visto a Álvaro también, a Fran, por supuesto a la Junta de Andalucía y evidentemente a Ferrovial, al que agradezco enormemente el que no solamente participe, sino también que demuestre el compromiso de una gran empresa con algo que es una cuestión de todos. Querido Juan, muchísimas gracias y espero de verdad veros muchísimo en Jerez y poder trabajar muchísimo con vosotros. Evidentemente a la Junta de Andalucía, a todos los delegados y delegadas territoriales, al secretario general, pero muy especialmente a nuestra delegada, a Mercedes Colombo, darle las gracias porque está siempre, no está solamente aquí hoy el gobierno andaluz, sino que está siempre. Y creo, como he dicho antes, que es importantísimo que se involucren en una cuestión que evidentemente nos preocupa a todos. Yo sé que va a haber soluciones, creo que lo importante es definir una estrategia, marcar unos objetivos y que no nos pille la sequía con el paso cambiado. Querido Pedro, presidente de Asaja, creo que soy de los principales sufridores, aparte de los consumidores, evidentemente, de los vecinos y vecinas, que podemos ver cómo nuestra potencia en el agua, en el suministro del agua se reduce, o incluso podemos afrontar cortes en los próximos meses. Vosotros sois los primeros sufridores. Quiero que sepáis que nosotros en el próximo gobierno de Jerez, estoy segura que ya lo hacéis de la mano de la Junta de Andalucía, vais a tener pues complicidad, un socio colaborador. Somos conscientes de que Jerez es urbano y es rural y que nuestro campo, nuestro sector primario es esencial no solamente para la economía de Jerez, sino para la economía del país y del mundo. Luego nos quejamos de que una guerra nos parte la vida por la mitad. Para que eventos como ese, o desgracias como esa, mejor dicho, no provoquen esas catástrofes alimentarias tan importantes, es importante también que estemos preparados. Muchísimas gracias a todos, querido Jaime, gracias por dejarme este espacio y muchísimas gracias de verdad por haberlo organizado en Jerez. Felicitar a Almira, dando pasos siempre hacia adelante. Tus pasos hacia adelante son pasos hacia adelante también de Jerez. Muchísimas gracias. Tendrá la palabra el responsable de Obra Civil de Ferrovial, Juan Magín Lozano. Para mí es un placer poder participar en este foro de infraestructuras hidráulicas en Cádiz. Como saben, Ferrovial Construcción es una empresa que es líder en el sector de la construcción y la ingeniería civil y tiene una presencia en Andalucía desde hace ya muchísimos años, desde hace más de 50 años, y hemos sido testigos del desarrollo económico y social de esta región a lo largo de estos años y esperamos también serlo en el futuro. En Andalucía, a lo largo de este tiempo, Ferrovial ha llevado a cabo una gran cantidad de proyectos de gran envergadura, desde la construcción de autovías, carreteras, depuradoras, desaladoras, puertos, aeropuertos, universidades, edificios, obras de restauración de patrimonio, etc. La empresa, en nuestra opinión, ha trabajado con eficacia en colaboración con los gobiernos y regionales para llevar a cabo estos proyectos de manera eficiente, respetuosa con el medio ambiente. Pero Ferrovial Construcción Andalucía no solo trata de proyectos de ingeniería y de construcción, también es una empresa generadora de empleo de calidad, que cuida el tejido empresarial andaluz con el que colabora aportando continuamente estabilidad y seguridad. Por tanto, humildemente, y creo que esto es una de las principales aportaciones que podemos hacer a la región, nos consideramos un socio estratégico para la región con vocación de permanencia. Llevamos 50 años y esperamos estar, no digo 50, muchísimos más. Y aportamos valor en cada una de las actuaciones que realizamos y lo que es más importante, ahora mismo nuestra plantilla la componen más de 300 profesionales en toda Andalucía, que creo que es algo de destacar. Las infraestructuras del agua han sido uno de los más importantes focos de actividad de nuestra empresa en Andalucía, tanto de Ferrovial Construcción como de Cadagua, que es la filial tecnológica del agua especializada de la empresa, especializada en depuración y en desalación. Y hemos llevado a cabo numerosos proyectos en el ámbito de las obras hidráulicas en Andalucía.
de las que, por decir algunas, pues el abastecimiento a la Sierra Norte de Sevilla, recientemente en el tramo Écija-La Turquilla, o el encauzamiento del arroyo Argamasilla, también a su paso por Écija, la edar de las marismas del Odiel, la ampliación de la etapa de Río Verde, la desaladora de Dalías, o ya hace más años la presa de Rules, o remontándonos a tiempos ya un poco lejanos, la presa del Chanza. Y concretamente en la obra de Cádiz, pues también hemos realizado bastantes obras, los colectores, estabilización del arroyo Bermejo, la modernización y captación de la estación de bombeo del Bajo Guadalete, colectores y edar de la aglomeración urbana de Chipiona, o el emisario de agua tratada de la edar de Rota a Costa Ballena. En estos últimos 4 años, la Junta de Andalucía ha dado un impulso decisivo a las infraestructuras del agua en nuestra región, tras largos años donde realmente la inversión ha sido más bien escasa. Actualmente es uno de los principales motores inversores de la región, la obra hidráulica. Y desde aquí animamos a que durante esta legislatura pues, se mantenga esta inversión en un activo tan fundamental como es el agua. Especialmente, como se ha comentado antes y supongo que se comentará más tarde, en un contexto de sequía como es el actual. Parece claro que las infraestructuras hidráulicas es algo que colabora de forma decisiva a mitigar los efectos de la sequía, pero también a la conservación del medio ambiente con las depuradoras, las potabilizadoras. Creo que es importante seguir invirtiendo en infraestructuras, así que, bueno, en esta pequeña ventana que tengo, pues pedir al Gobierno que esta legislatura continúe con lo que ya ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y dentro de este esfuerzo inversor que acabo de comentar, pues Ferrovial, junto con Cadagua, está ejecutando varias actuaciones para esta dirección de infraestructuras del agua, ¿no? La ampliación de la edar de los vados, recientemente entregada al explotador Emasagra, en Granada, la edar de Rute, que está, bueno, se está haciendo el proyecto ahora mismo, se comenzará cuando se acabe el proyecto, todo tiene sus plazos, el abastecimiento de Roquetas del Mar, ya en ejecución, o la agrupación de vertidos en los vados, que es otra obra para llevar el agua precisamente a la depuradora que hemos ejecutado. Y ya en la provincia de Cádiz, pues lo que aquí nos ocupa, estamos ejecutando las obras ahora mismo de la remodelación de la edar de Puerto Real, la edar del Trocadero, cuya actuación tiene un importe de 12 millones de euros y es una planta de tratamiento que fue de las primeras edares de la provincia de Cádiz, construida en los años a primeros de los 80, año 82, año 83, y debido a la ubicación de la misma, cercana a Armal, el incremento de caudal y los cambios de parámetros de entrada, junto con la importancia de este vertido, tiene por su afección indirecta al parque de la Bahía de Cádiz, y la cría de moluscos hace que sea necesaria la renovación. Los parámetros del año 80 no son los mismos que los parámetros de ahora, la población no tiene nada que ver, han aumentado los vertidos, las exigencias son mayores y hace falta pues, cumplir con la ley, ¿no? Y de eso se trata en este nuevo proyecto, ¿no? Que se van a depurar la práctica totalidad de las aguas generadas en Puerto Real, tanto las urbanas como las de los polígonos industriales, y se ha diseñado para una población equivalente de 100.000 habitantes. La actual es para 60.000. Prácticamente la planta se va a duplicar sobre lo que había, pero además de duplicarla en cuanto a caudal, se van a aplicar, a implementar las tecnologías más modernas, de manera que la depuración esté adecuada al siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues será con una capacidad de unos 15.000 metros cúbicos esta nueva depuradora. Y bueno, pues no quiero tampoco ocupar mucho más tiempo para que pueda hablar la gente que seguro que es muchísimo más interesante escuchar que lo que yo pueda decir. Y termino agradeciendo pues, a la Delegación Provincial la oportunidad de participar en esta jornada, también al Grupo Elmira por haberlo organizado. Y estoy seguro que Ferrovial seguirá contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Andalucía en el futuro, con un compromiso con la sociedad andaluza, con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Muchísimas gracias por su atención. Tiene la palabra la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, doña Mercedes Colombo. Es para mí un honor y un placer compartir esta jornada. Gracias a los organizadores, gracias a los patrocinadores
porque la colaboración público-privada es un hito que nos hemos planteado desde la Junta de Andalucía, y aquí se demuestra que las cosas salen bien cuando nos unimos. Representante de la bodega Lustau, Luis Caballero, presidente de la Confederación de Empresarios, querida María José García Pelayo, no sabes la suerte que tiene Jerez de lo que vas a organizar en los próximos días y en estos 4 años que seguro que van a ser maravillosos para esta ciudad. Representante de Ferrovial y compañeros de gobierno y también compañeros de la corporación nueva que va a estar en Jerez. Yo creo que estas jornadas son unas jornadas muy necesarias sobre todo por en el momento en que llegan, y por tanto otra vez dar la enhorabuena a Elmira por esta iniciativa y también, bueno, a las personas que van a intervenir, porque estoy segura de que van a ser enriquecedoras y que vamos a salir de este encuentro con las ideas más claras aún respecto a la situación en la que se encuentra la provincia de Cádiz y Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas. De cómo afrontemos hoy la situación del agua, podremos tener o no podremos tener un futuro esperanzador. Y al menos le puedo asegurar que desde el gobierno de la Junta de Andalucía, con el propio presidente Juanma Moreno al frente, se está haciendo. Sin duda, los 3 decretos de sequía aprobados en apenas 2 años, que van a suponer una inversión total de 300 millones de euros, y se van a beneficiar no solamente el sector del campo, que es muy importante, sino también nuestra industria, porque no podemos olvidar que la sequía también les afecta. Una vez más, el gobierno de Juanma Moreno cumple con la provincia de Cádiz y lo hace en esta materia que es indispensable para el crecimiento de la comarca, como es el que estamos tratando de las infraestructuras hidráulicas. Porque este gobierno, y hay que decirlo, es el gobierno de la anticipación. Nos anticipamos y estamos trabajando intensamente para hacer frente a esta situación de emergencia en la que nos encontramos, con este riesgo de sequía, con la realidad que tenemos en nuestra tierra y que estamos viviendo. Mientras que otros se dedicaron durante años a dejar esos proyectos en maqueta, nosotros estamos ejecutando y resolviendo los problemas de los gaditanos. Este tercer decreto es continuista en la búsqueda de nuevas fuentes hídricas y una apuesta decidida por las aguas regeneradas, que es importante. Se van a impulsar 25 nuevas obras hidráulicas en toda Andalucía para atajar la sequía. Eso importa 120 millones de euros de inversión. Se van a dar ayudas directas y excepcionales a agricultores, ganaderos y pescadores por valor de 43 millones de euros. Y se van a prorrogar las exenciones de cánones y tasas a los sectores productivos y regantes. Eso es apostar realmente. En total, en la provincia de Cádiz, se van a invertir 17,2 millones en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate. El objetivo es, primero, aumentar la eficiencia hidráulica y reducir la reducción de pérdida de las infraestructuras de transporte del sistema de Guadalete. Tendrá una inversión de 8 millones de euros y se acordará, como no podía ser de otra manera, con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Todo esto beneficia a una parte importante de nuestra población porque beneficia a Algar, Paterna, Arcos, Puerto Real, Barbate, El Puerto, Benalú, Casasviejas, Rota, Cádiz, San Fernando, Chiclana, San José del Valle, Chipiona, Sanlúcar, Conil, Trebujena, Jerez, Vejer y Medina. También otro de los objetivos es mejorar la eficiencia hidráulica y reducir
la reducción de pérdidas mediante sustitución de la actual conducción del ramal San Cristóbal-Cádiz del tramo Barrio Jarana, Tres Caminos en Puerto Real, con una inversión de 5 millones de euros y que va a beneficiar a Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Chiclana y Conil. El tercer objetivo es ejecución de la planta de tratamiento de fangos en la estación del Cañuelo, con una inversión de 2,75 millones y que beneficia a la línea de la Concepción y Algeciras. También otro objetivo es la mejora de la eficiencia hidráulica y energética de las instalaciones de bombeo del sistema de explotación del campo de Gibraltar, con una inversión de 1,45 millones, que prevén actuaciones, que es importante, para evitar fugas de agua y mejorar el abastecimiento. Y por último, un quinto objetivo, que modernizamos el canal del Guadalcacín, que data de los años 50 y cuenta con un grave problema de pérdida de agua. Este importante e incesante trabajo de prevención se está realizando en los últimos años y está consiguiendo importantes resultados. Somos el gobierno de la anticipación, y lo he dicho, y por ello hemos creado la Comisión de Seguimiento de la Sequía, una comisión de seguimiento que se reúne cada 15 días desde su constitución en septiembre del año 2022, monitorizando con perspectiva real el proceso de situación de escasez hídrica y el impacto que pueda ocasionar y que ocasiona en los sectores productivos y municipios de Andalucía. Además de las nuevas obras de emergencia, los miembros de esta comisión analizan también la situación que se encuentran los embalses andaluces. La provincia de Cádiz estaba a falta de inversiones y por ello, además de las obras de emergencias derivadas de la sequía, también se ha trabajado, y aquí se ha dicho, en la construcción de nuevas depuradoras y la mejora de otras. Igualmente, como se tratará en esta jornada, desarrollaremos obras de manera conjunta con otras administraciones para los tratamientos terciarios del agua regenerada, asegurando el agua para las empresas y el campo, y terminar con restricciones como las que ahora se están sufriendo. Inversiones en toda la provincia. Contemplamos 100 millones de euros de inversiones en infraestructuras hidráulicas que ya se han realizado, que están en ejecución y que están proyectadas en la provincia de Cádiz en los últimos 4 años. Proyectos que eran muy demandados, como he dicho al principio, no solamente por los vecinos, sino también por los empresarios durante años, y que además de mejorar la salubridad de los gaditanos, servirá para crear empleo y riqueza, porque todo ello lleva emparejado mejores servicios públicos. No podemos olvidar también las inversiones que se están haciendo en el campo de Gibraltar, y aquí contamos con el subdelegado del Gobierno, y que sabe lo importante que es para el campo de Gibraltar estas inversiones que se están haciendo. En cuanto a depuradoras, y aquí el representante de Ferrovial ha hablado también de este tema, es importante un compromiso que se está haciendo de este Gobierno con sus vecinos para la construcción de nuevas depuradoras. Porque aquí hay que decir, y hay que recordarlo, que nada se hizo con el dinero ingresado por el canon del agua por parte de gobiernos anteriores durante lustros hasta la llegada de nuestro presidente, de Juanma Moreno, a la Junta de Andalucía. Ahora, más de 30 depuradoras serán realidad en unos años, ya que están viendo actualmente cómo se elaboran sus proyectos de reforma y proyectos de nueva construcción, para posteriormente llevar a cabo con ese dinero que durante muchos años no se ha utilizado y actuaciones que son muy necesarias para la provincia. Hay que sumar a la que se ha nombrado aquí de la depuradora de Puerto Real, también depuradoras y obras que se están haciendo en el campo de Gibraltar, como por ejemplo la depuradora de Bolonia, que ya se ha finalizado,
en la Janda, en la Sierra, actuaciones y mejoras, por ejemplo, de la EDAR de Alcalá del Valle, Olvera y Torrealáquime, ampliación de la EDAR de Arcos, en Jerez, en donde estamos, y Costa Noroeste, con la ampliación de las EDAR de varios núcleos de Jerez, nueva EDAR y colectores en varios núcleos de Jerez, ampliación de la EDAR de Rota y Núcleo, EDAR y colectores en Trebujena, mejora de la garantía de abastecimiento a núcleos de la Janda, en Cádiz y la Bahía. Por lo tanto, estamos ante una revolución hídrica que es el objetivo de estos 4 años del gobierno de Juanma Moreno. Hemos dado la vuelta a la situación y hemos colocado la política hidráulica en el epicentro de la Junta de Andalucía, pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque si no tenemos una buena política hidráulica, ni nuestros ganaderos ni nuestra industria van a avanzar, y no olvidemos también a los vecinos y vecinas. Por primera vez, Andalucía tiene una auténtica política de agua, basada en hechos e inversiones, con la aprobación del Pacto Andaluz por el Agua, el inicio de 300 actuaciones de depuración declaradas de interés desde el 2010 y que se están haciendo en los últimos 3 años y medio, y sobre todo la licitación de 490 millones en infraestructura de depuración y saneamiento. Por eso decía yo que esta legislatura es la legislatura del agua y una revolución hídrica en nuestra región. Nunca antes ha habido en Andalucía una apuesta tan clara, y también, bueno, no lo he dicho yo, lo ha dicho el representante de Ferrovial, una empresa privada, que ahora se están haciendo muchas más inversiones, una apuesta para poner solución a la escasez del agua. Y como decía en la intervención ante los medios, igual que la legislatura anterior, el mandato anterior, se planteó una revolución verde, en esta legislatura se plantea la revolución hídrica con políticas importantes y políticas reales. También se ha trasladado, porque esto es decir mucho, pero no trasladarlo a los presupuestos no sirve para nada, y nosotros lo hemos trasladado a los presupuestos autonómicos para el 2023, donde se aumenta exponencialmente la inversión, y que hay que recordar que ha sido en los últimos 3 años y medio de unos 1.100 millones de euros. La lucha contra el cambio climático y los efectos de largos periodos de sequía solo se pueden afrontar como una oportunidad de avance y de generación de empleo con inversiones reales. Por todo ello, el Gobierno de Andalucía va a seguir invirtiendo en las mejoras de obras de abastecimiento y estaciones de depuración de agua, que hay que recordar también que solamente tenemos el 33% de las competencias, el resto de las competencias, el 67% son del Estado, pero que desde luego eso no nos va a frenar para realmente invertir en lo que le importa a los andaluces y andaluzas. También vamos a ser reivindicativos y le vamos a pedir al Gobierno de la Nación, al que salga de las próximas elecciones generales, que invierta lo que tiene que invertir en Andalucía. Nos tienen una deuda importante y tienen que no la tenemos que cobrar. Así que, en definitiva, somos conscientes de dónde estamos, que es importante, somos conscientes de dónde queremos llegar con la gestión del agua, y para ello, bueno, pues vamos de la mano, como hoy vamos, de todos vosotros, los que estáis hoy aquí, también los principales afectados, como son los agricultores, como es la industria, y desde luego no vamos a fallaros, vamos a invertir porque es necesario y porque desde luego creemos que esa revolución hídrica en Andalucía hay que hacerla. Retomamos la jornada sobre el futuro del agua con la mesa redonda, en la que vamos a comenzar dando paso al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, don David Gil, para que rompa el hielo y nos cuente cuál es la situación del agua en la provincia de Cádiz,
¿Por qué se ha llegado a esta situación de déficit de infraestructuras hidráulicas en Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz cuando nos encontramos en una situación de crisis hídrica como la actual? La situación, como decía, la situación hídrica en la provincia de Cádiz está en este estado precisamente, bueno, pues porque, lo decía la delegada del Gobierno, en años anteriores no se han hecho los deberes. Y por una sencilla razón. Los gobiernos anteriores crearon un canon de mejora donde se le cobraba a los ciudadanos 40 euros al año, donde había una planificación desde el año 2010 una planificación de obras en torno a los 1.700 millones de euros y que a 2019 no habían ejecutado ni un 20%, significa que la administración anterior, el gobierno anterior, no se había anticipado a los acontecimientos que venían, que ya sabíamos que el cambio climático amenazaba la disminución de lluvias y además, bueno, pues el crecimiento también de los consumos de la población. Y yo soy del campo de Gibraltar y siempre pongo el mismo ejemplo. El campo de Gibraltar tiene 274.000 habitantes, no se hace una presa desde el año 85 y ha crecido los consumos, han crecido los habitantes y no se han hecho obras de infraestructura, ¿no? Esa es una realidad que a nosotros nos ha tocado trabajar desde la Junta de Andalucía, ¿no? Desde el Gobierno del Cambio, en el 2019, todo ha cambiado. Y decía antes Juan, el responsable de Ferrovial, que espera que en los próximos años haya más inversiones. Ya te digo, Juan, que en la provincia de Cádiz se va a cuadruplicar las inversiones en los próximos años con el permiso del director general que tiene que planificar todas esas obras. Haciendo una radiografía exacta de cómo está la situación hoy, la capacidad de nuestros embalses está en torno al 26%. Es decir, tenemos una capacidad de 1.800 hectómetros aproximadamente y agua embalsada tenemos 474 hectómetros, ¿no? Ahora mismo en nuestros embalses, que son 10, son una de las provincias que más embalses tenemos, pero que la realidad es la que hay y que a nosotros nos queda trabajar mucho. Y decía la delegada del Gobierno que el Gobierno de Juanma, con la Consejería de Agricultura, pues ha estado en una planificación. Yo hago la comparativa con la legislatura anterior, que fue la pandemia, donde el Gobierno andaluz supo anticiparse a los acontecimientos con un seguimiento exhaustivo de la situación. Pues con el agua está pasando exactamente lo mismo. Es la primera vez que se crea en Andalucía un comité de expertos, donde no solamente están los cargos políticos, donde están los responsables de los secretarios generales, las direcciones generales, sino también expertos en la materia de la empresa privada. Nosotros no tenemos complejo en el trabajo público-privado. Creo que es necesario, y a los hechos me remito, ¿no? Que las obras que se están haciendo en la provincia, si no fuera por la colaboración público-privada, sería casi imposible. En esa radiografía, y quiero poner un poco de antecedentes cómo estamos ahora mismo y para después explicar lo que estamos haciendo desde la consejería y desde la delegación. Los tres sistemas de explotación que tenemos, el de Guadalete, Barbate y el Campo de Gibraltar, bueno, pues en Guadalete la sequía es severa, bueno, hay restricciones del 25% en la agricultura, del 5% en la industria y en el consumo. El sistema de explotación del Barbate estamos en escasez de grave emergencia con una reducción del 50%. Sabéis que este sistema de explotación es de riego. Y el sistema del Campo de Gibraltar, usando el nivel alerta, con una disminución del 10% de abastecimiento en agua, o sea, en consumo y en industria, y una limitación de 4 hectómetros para el regadío. Ante esta situación, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la provincia de Cádiz, desde la delegación del Gobierno, desde la delegación de Agricultura? Porque cada provincia, Andalucía es diversa, cada provincia puede tomar medidas según las necesidades que tenga. Almería, por ejemplo, apuesta por la desaladora. La situación de Cádiz es diferente porque tenemos zonas donde podemos todavía explotar mucho más el conseguir agua, el aumento de capacidad de agua embalsada también, que ahora especificaré. Pero lo que primero hicimos, o primero se ha estado haciendo, ha sido las inversiones en los sistemas de explotación, en nuestras presas, donde desde el año 2019 para acá se está haciendo un trabajo, y tengo que decir, incesante, donde se está poniendo mucho dinero. En el sistema del Guadalete estamos haciendo actuaciones en las presas, porque hacía ya muchos años que no se hacían actuaciones en las presas,
desde lo que es la prevención y gestión de catástrofes hasta lo que es la mejora del drenaje de las propias presas, como ha sido en Borno, en Arco, en Los Hurones, en lo que es el Guadalete, y en el Barbate, presa Barbate, Celemín, Almodóvar, y en el Campo de Gibraltar, en la actuación de la presa de Charco Redondo y Guadarranque. En los 3 sistemas de explotación llevamos una inversión ejecutada de más de 55 millones de euros. Como decía, desde las terminaciones de los aliviaderos hasta lo que son la restauración o conducción, lo que es la zona norte de las conducciones de San Roque, que es una obra de emergencia que metimos en el segundo decreto de sequía por un importe de 19 millones de euros. Lo que quiero decir es que la Junta de Andalucía está poniendo todo lo posible, está ejecutando ese canon como nunca antes, y el director general lo dirá en la clausura, el nivel de ejecución que llevamos de ese canon, porque entendemos que tenemos que velar hasta por la última gota de agua, no solamente en las conducciones, sino también en los sistemas de explotación nuestros. Ahora mismo, en Cádiz, en la otra pata, ¿no?, que creo que estamos trabajando, son las inversiones en depuración y, como decía la delegada, en aguas regeneradas. Actualmente tenemos 51 actuaciones en proyectos, o sea, proyectos y algunas ejecutándose, de las cuales de esas 51, 12 son proyectos ya y obras finalizadas, 27 proyectos en redacción y 10 obras en licitación, con un importe de más de 24 millones de euros, que si le sumamos a los 55, pues estamos en torno a una inversión en el 2023 de casi 80 millones de euros. Hay una parte muy fundamental y que el Gobierno de la Junta ha puesto encima de la mesa, y en ese comité de expertos, son las aguas regeneradas. Como sabéis, con los 3 decretos de sequía se está intentando alcanzar los 120 hectómetros de agua regenerada en Andalucía, y Cádiz no es menos. Es verdad que la situación quizás más agravada es en el campo de Gibraltar, y la industria pues ha tomado el liderazgo en el sentido de que quieren utilizar esas aguas regeneradas. Aquí está la delegada de Industria, que puede corroborarlo, que hay 3 industrias que son Indorama, Cepsa y Acerinox, que están interesados en utilizar esas aguas regeneradas. Además, recientemente ha firmado, porque nosotros adaptamos lo que es la depuradora, en este caso la de Algeciras y la de La Línea, y además la nueva que se va a construir, que es en San Roque, Los Barrios, con la intención de, pues que Cepsa tiene un consumo aproximado al año de 5 hectómetros. Fijaros, 5 hectómetros de agua, estamos hablando que es lo que consume un municipio de 21.000 habitantes. Creo que es una cifra importante, y es solamente una de las industrias de las que quieren utilizar ese agua regenerada. Nosotros, como os digo, ponemos esas depuradoras en funcionamiento con las aguas regeneradas, y las empresas, en este caso en el campo de Gibraltar, una empresa comarcal, como sabéis, que es Mancomunidad Argisa, es la que tiene que encargarse de hacer las conducciones hasta esta industria. No solamente esa agua regenerada se puede utilizar para la industria, también se puede utilizar para los campos de golf, o incluso para la utilización de agua de lo que son las urbes, es decir, los municipios, para lo que son baldeos, limpieza de calles y demás, ¿no? Creo que eso es un aliciente que tenemos que potenciar, que lo estamos haciendo desde la Junta de Andalucía y directamente desde la provincia de Cádiz. Además, hay otras zonas de la provincia, como es el caso de Conil, donde se está redactando el proyecto de la nueva depuradora, donde ya hay, pues en este caso la Cooperativa de las Virtudes, que están interesados en utilizar ese agua regenerada, previa autorización, concesión que tienen que hacer a la delegación y a la consejería, donde, nosotros, una vez que exista ese compromiso, como ha existido en otras comarcas de la provincia, pues haremos esa infraestructura y esa obra. Por lo que os decía que dentro de la situación que padecemos, la primera, las inversiones en nuestros sistemas de explotación y conducciones; segundo, las aguas regeneradas; y tercero, hay también una iniciativa por parte de la consejería, que es el aprovechamiento de los acuíferos, las aguas subterráneas y también las aguas superficiales. Me decía Pedro que teníamos que hablar de Gibralmedina. Nosotros no tenemos complejo de hablar
en aumento de capacidad de agua, es decir, de embalse. Mientras en otras comunidades autónomas se están derribando presas, nosotros entendemos que tenemos que aumentar la capacidad hídrica de nuestra comunidad autónoma. Pero es que además hay un principio que el presidente marca desde el minuto uno, y es el principio de solidaridad entre cuencas, ¿no? Nosotros entendemos que el agua no es un bien político, es un bien que crea riqueza, no solamente a la agricultura, a la ganadería, sino también al turismo. Como sabéis, la provincia hermana de Málaga está pasando una situación muy complicada, donde entendemos que las diferentes provincias tienen que aprovechar pues sus recursos hídricos, ¿no? Y tenemos ahí lo que es el río Guadiaro, que la verdad es que es una maravilla. Son muchos hectómetros de agua los que se tiran al mar. Es un río que no tiene ahora mismo, pues no se está no se está ahora mismo, bueno, pues tirando directamente el agua al mar, cuando realmente podíamos perfectamente hacer esa presa, que ya está en proyecto y que estamos redactando, que lo tendremos para principios del año que viene, que va a ser un antes y un después, porque sería una tercera presa, en el sistema de explotación de Guadarranque, lo cual también serviría para la provincia de Málaga y para el campo de Gibraltar. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de más de 2 millones de euros, donde la competencia la tiene el Estado de construir esa presa. Ya veremos lo que pasa en julio, pero también os digo que el compromiso de FOAMA en Andalucía con el agua es absoluto y que se pueden buscar fórmulas para trabajar en ese nuevo embalse que digo que es como agua de mayo, ¿no? Porque la verdad que aumentar la capacidad de 50 hectómetros en la provincia de Cádiz, aproximadamente, ¿no, Álvaro? 50 hectómetros o más todavía. Decía uno de además compañeros, Pepe Cano, que ha estado al principio con este proyecto, decía que con el año hídrico que ha caído este año, pues tendríamos en torno a unos 100 hectómetros de agua más, ¿no? Lo cual significa lo importante que es esa obra en los próximos años. Pero no solamente en lo que son las aguas superficiales, también el aprovechamiento de las aguas subterráneas, ¿no? Y en los decretos de sequía se está haciendo una obra de emergencia, el aprovechamiento de los recursos subterráneos del Bajo Guadiaro, que cuenta con un presupuesto de 1,1 millón de euros, o los pozos de la Zorra y el Infierno en la cuenca del Guadalete. Como os decía, otra de las directrices que tenemos desde la presidencia, desde ese comité de expertos, desde la consejería, donde en Cádiz estamos trabajando y que en los próximos años pues haremos todavía muchas más obras. Existe otra pata más, que es, de nada te sirve tener mucha capacidad hídrica, de embalses, de lo que son los sistemas de explotación, si no modernizamos nuestro regadío. Y ahí hay un trabajo conjunto con las comunidades regantes. Es más, decía hace 2 o 3 semanas, también en una reunión que tuvimos aquí en Jerez también, y hablábamos de el contacto directo de la delegación con las comunidades regantes. La intención, como os dije en aquel momento, es crear una mesa de trabajo con todas las comunidades regantes de la provincia de Cádiz, porque cuando hay mucho dinero de Europa, la intención de esta delegación y de la consejería es gastarlo. Y para eso tenemos que tener una interlocución directa entre la delegación y las comunidades regantes, que son de especial relevancia a la hora del aprovechamiento de ese agua. Ahora mismo, desde las convocatorias del 2019 hasta hoy, estamos hablando de 15 proyectos, un importe de 15 millones de euros, aproximadamente 1 millón de euros cada proyecto. En la mejora de regadío son 5 y 10 en la eficiencia energética. Como sabéis, la subida de costes ha provocado también que en las comunidades regantes los sistemas de bombeo consumen mucha energía. Por lo tanto, estas subvenciones tienen que ir destinadas y trabajadas con las comunidades regantes para producirle un ahorro, pero también para aprovechamiento máximo de agua. No voy a decir todas las comunidades regantes, pero porque muchos de las que estáis aquí sabéis de lo que hablo, pero también hay que hacer un seguimiento a esta situación. Yo digo siempre lo mismo, y yo estaba antes en una empresa de agua y lo decía, ¿no? Jamás he visto un trabajo tan fino, tan escrupuloso con esta situación, porque si esto se hubiera hecho antes, hoy no estaríamos con esas restricciones, tendríamos más capacidad de embalse, tendríamos más capacidad de aprovechamiento de agua, y lo que no se ha hecho, desgraciadamente nosotros no podemos hacer que llueva, pero sí es verdad que podemos prepararnos para la próxima sequía. Sabéis que una obra
no se hace en 2 días. Yo a veces me quedo impresionado de la capacidad que tiene la Consejería y la Dirección General, además de aquí de Jerez, Álvaro, en adjudicar, en agilizar todos esos procedimientos que son muy engorrosos, que son muy complicados. Lo sabe aquí Ferrovial cuando las obras sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo finalizan, y durante las obras, durante ese periodo, surgen problemas, como ha pasado en Puerto Real, pero que bueno, que se subsanan gracias a ese trabajo que están haciendo tanto la Consejería, las direcciones generales como la propia delegación, ¿no? Hay una última pata, como digo yo, que es el seguimiento. Las comisiones que estamos haciendo de la sequía, donde involucramos a todos los agentes, a las asociaciones agrarias, las que son parte fundamental, porque son los primeros que topan con sobre todo las necesidades que tienen los agricultores y los ganaderos. Están en esas comisiones de sequía, están también los representantes de las diferentes comunidades de regantes, así como los ecologistas, ¿no? Donde la verdad es que tengo que admirar que en las últimas comisiones, pues bueno, por unanimidad se han tomado decisiones que intentamos afectar lo menos posible, porque sabemos la situación que estáis padeciendo, pero que entendéis que tenemos que hacer ese seguimiento para que no llegue a faltar agua. Yo espero y deseo que en el próximo otoño llueva como tiene que llover, porque si llueve como tiene que llover, nos dará tiempo a seguir esas obras, que no vamos a parar, no porque llueva significa que bueno, que ya nos podemos relajar, no, hay una planificación y la tenemos que cumplir, ¿no? Y lo decía la delegada al principio, la Junta de Andalucía moviliza 300 millones de euros en 3 decretos de sequía, mientras el Estado, con más del triple de las competencias que tiene Andalucía, moviliza 9. Esa es la realidad que hay hoy en día. Mientras el gobierno de la Junta intenta buscar el dinero bajo las piedras, que lo tenemos y que lo vamos a gastar porque tenemos que hacer una planificación, el gobierno del Estado gira hacia otro lado y no pone pues sobre todo la preocupación en los intereses de nuestros agricultores, ganaderos y también, como no, del turismo, ¿no? Con Andalucía, en este decreto de sequía, dispondrá de 184 hectómetros más de agua, sobre todo con obras para eliminar fugas, como os decía al principio, mejorar el abastecimiento de las aguas regeneradas. Es más, de los 2 decretos de sequía primero, el grado de ejecución es de un 72%. Fijaros, decía Álvaro el otro día que actualmente en depuración hay más de 300 depuradoras en marcha. Es una barbaridad. Yo lo digo, que está en la empresa de agua, no he visto un nivel de ejecución en la vida, en la edad que tengo, ¿no? En la democracia, ¿no? Lo cual significa ese compromiso. Y luego los decretos de sequía no solamente están para hacer obras hídricas o ahorro de agua, sino también para ayudar a los agricultores y ganaderos, ¿no? En este caso con las ayudas de 43 millones de euros, como decía la delegada del Gobierno, en la sección de canon y de tasas, ¿no? En este tercer decreto de sequía, y termino, Cádiz no se ha quedado atrás. Cádiz ha tenido una inversión de 17 millones de euros, donde hemos trabajado tanto en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate como el sistema del Campo de Gibraltar. En lo que es la demarcación hidrográfica del Guadalete, inversiones van dirigidas al aumento de la eficiencia hidráulica, reducción de pérdidas de las infraestructuras de transporte del sistema de Guadalete, y lo que es la mejora de la eficiencia hidráulica y reducción de pérdidas mediante sustitución de la actual conducción ramal de San Cristóbal, Cádiz, con el consorcio de Aguas Gaditanas. Cumplimos, trabajamos. El propio consorcio se quedaba sorprendido de la apuesta que ha hecho la Junta de Andalucía en una necesidad básica que hace ya años que tenía este consorcio, y que la Junta también está para resolver problemas, aunque a veces no son de competencia nuestra. Pero bueno, tenemos la necesidad de ayudar a todo el mundo, porque todos son andaluces y están bajo el paraguas de nuestras competencias. Y en el Campo de Gibraltar, pues bueno, también hemos metido la etapa del Cañuelo, y también la mejora de eficiencia hidráulica energética de las instalaciones de bombeo del sistema de explotación del Campo de Gibraltar. Quiere decir que cada vez que se abre una ventana donde hay inversión por parte del Gobierno, aquí nuestra delegada de Gobierno nos presiona para Cádiz y tenemos que buscar las inversiones que son necesarias para Cádiz, que son muchas. La verdad es que es una provincia muy diversa, con muchas necesidades, pero que bueno, que esa planificación
está teniendo resultados y que espero que ahora muchos de los proyectos, y decía 39, donde muchos de ellos están en fase de redacción, que tienen una estimación de 8 a 10 meses de ejecución, se retrasan, como sabéis, porque surgen problemas, pero que espero que en los próximos años aquí nuestro director general no le dé tiempo solamente para ejecución de obras en la provincia de Cádiz, que está entre las primeras en inversión, una prioridad para la consejería y para nuestro presidente, y nosotros lo único que tenemos que hacer, delegado me compete a mí, pues estar en contacto con vosotros para seguir recogiendo las necesidades y las demandas. Así que nada más, muchas gracias. Antes de nada, agradecer a Almira, a Jaime Núñez por habernos invitado desde Asaja Cádiz. Por supuesto, agradecimiento a la delegada de la Junta de Andalucía de la provincia de Cádiz, doña Mercedes Colombo, director general también, por supuesto, Álvaro Real, y agradecer pues a Antonio León Borque, vicepresidente de Asaja Cádiz, Juan Carlos Barroso, gerente de cooperativas agroalimentarias, comunidad de regantes también, estoy viendo a Javier Mozo de Villamartín y bueno, y otros regantes que estáis por aquí. Nosotros tenemos una posición muy clara y antes de entrar en materia, a mí sí me gustaría, y lo hicimos públicamente, abordar dos cuestiones. Nosotros entendimos que el agua es y será y era esencial para la agricultura, y cuando se iba a formalizar el nuevo gobierno desde Asaja Andalucía, promovimos o impulsamos que el agua se quedara en agricultura. Desde Asaja Andalucía pues tuvimos conversaciones y entendíamos de la necesidad que tiene el sector para que el agua se quedara en agricultura. Así que David tiene una competencia ahí, hemos presionado para que esté ahí, y yo creo felicitar al presidente Juan Moreno porque nos escuchó desde Asaja Andalucía y también desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la que soy vicepresidente, y yo creo que así es más fácil de gestionarlo y también para la problemática nuestra. Nosotros es verdad que llevamos prácticamente son 4 años de sequía, los últimos 2 agravadas, este último incluso más agravada, con cultivos que a día de hoy pues es complicado sacar adelante si no se tiene agua. Hay 2 ejemplos que siempre ponemos. 3 millones de hectáreas de regadío en España produce lo mismo que 12 millones de hectáreas de secano. O sea que para que se entienda la necesidad del agua. La mano de obra no se multiplica por 4, se multiplica seguramente por 6 en esas explotaciones, en esa superficie, y el agua es esencial. También lo decimos muy claramente, donde hay agua hay vida, hay pueblos vivos, y donde hay agua es más fácil también que un joven agricultor pues se incorpore a la actividad. El secano a día de hoy pues te genera incertidumbre. Hay años como este que vamos a cosechar 8 millones de toneladas de cereal, cuando la media de España son 22 millones de toneladas. Por tanto, el agua para nosotros es vital y esencial. Y en el sentido de que creemos que hay que seguir apostando. Yo, de alguna forma, diría que habría que hacer una auditoría de qué ha pasado aquí desde el año 2011 con esos fondos, con esos recursos que hemos empleado en el canon del agua, y que aquí no ha habido infraestructura ni inversiones. Toda inversión que se haga en la provincia de Cádiz es bienvenida para los agricultores, para los ganaderos y para el sector turismo, me imagino también, por supuesto, pero bueno. Nosotros tenemos claro también que vamos a potenciar desde Asaja todo lo que es el agua, y yo lo he dicho públicamente y que no se malinterprete. Lo que no puede ser es que en zonas de España se esté tirando agua al mar más allá de los caudales ecológicos, porque entendemos que tienen que haber unos caudales ecológicos, que eso habrá que negociarlo, pero lo que no puede ser es que se esté tirando agua al mar y después esa agua sea excedentaria aquí, estemos en una región deficitaria. Hombre, los americanos lo han hecho. Han metido un canal desde La Rocosa, desde Colorado hasta California, para llevar agua de un sitio a otro. ¿Por qué no, además de esa interconexión de cuencas que también aplaudimos de la Junta de Andalucía, que se pretende conectar las cuencas en Andalucía de una a otra para provocar los trasvases, ¿por qué no, de una vez por todas, hay un plan hidrológico nacional en España donde se traiga agua del norte o del noroeste o del noreste, sobre todo a zonas del Levante y zonas del sur? Estoy convencido, además lo digo muy claramente, yo no quiero quitar el agua ni a los gallegos, ni a los catalanes, ni a los vascos, ni nada. Es el agua que les sobra, se la compramos, hacemos la inversión para que venga para acá, y seguramente la pagaríamos gustosamente ese agua.
Entonces, en ese sentido, la asignatura pendiente que vemos nosotros en el sector es ese plan hidrológico nacional que permita traer ese agua. Aquí está Ferrovial, que es una empresa que seguramente podría ser parte de la infraestructura esta, y yo creo que habría mucha garantía de tener prosperidad y de tener una cuenta de resultados al final del agricultor que necesita esta certidumbre de contar con el agua. Nosotros además, yo lo digo muy claramente, necesitamos por un lado la certidumbre, necesitamos además del agua, pues minorizar los costes de producción. Es un año agrícola muy complicado, no solamente por la sequía, sino por los costes de producción. Y todo lo que sea fortalecer el sector, vía cooperativas, por supuesto, también para comercialización, pues es bien. Pero lo que también nos tiene que escuchar el gobierno, que además de ese plan hidrológico nacional, necesitamos medidas. Ese decreto de sequía que no termina de llegar del gobierno central, esa ley de la cadena que no termina de funcionar, melones a 0,20 que se le paga al agricultor y a 3 euros que te encuentran en lineal, pues evidentemente así podemos ser muy eficientes, podemos optimizar mucho en regadío, pero al final necesitamos una rentabilidad en el sector para que se cumpla. Y después una asignatura pendiente que creo yo que también tenemos. Yo empecé a ir a Bruselas en el año 2008 y cuando empezábamos a discutir en el Copa Colleca, que es donde nos reunimos los agricultores y las cooperativas, de la cual soy vicepresidente europeo de los agricultores, cuando yo hablaba de regadío, allí nadie entendía cuál era el problema de los regadíos. Allí la República ex-báltica, Letonia, Lituania, Estonia, nos decían que el problema de ello era cómo drenar el agua de las parcelas. Sistemas comunistas del año 70, del año 60, y que las parcelas se les negaban y no podían drenar las parcelas. Por tanto, la presencia en Europa y de alguna forma hablar de agua es fundamental. Hombre, yo creo que Juanma Moreno, cuando se comprometió a que esta fuera la legislatura del agua, nosotros que tenemos otra cosa que aplaudir a esta legislatura. Sí es verdad que además de lo que se ha dicho anteriormente, que yo comparto con David, tenemos que seguir agilizando y priorizando la limpieza de los canales. Los canales es una asignatura pendiente que tenemos en la provincia de Cádiz, se han hecho inversiones en la limpieza de los canales, pero es verdad que al final estos ríos, estos arroyos, pues también es fundamental tener una limpieza. Yo creo que ahí, primero para evitar desbordes en las épocas de precipitaciones altas, estamos en un clima cada vez más torrencial, más tropical diría yo, la climatología, con lluvias torrenciales, y es verdad que nos pasa que muchas veces pues los arroyos se desbordan por falta de limpieza, y después que durante muchísimos años no se ha cometido esa inversión que había que hacer. La Junta se ha puesto con manos a la obra y esperemos y estamos convencidos que se continuará en esa senda. Eso yo creo que es materia de Óscar, de medio ambiente, pero bueno, que es verdad que de alguna forma aplaudimos que estas dos delegaciones y consejerías pues vayan de la mano, porque al final nos facilitan a nosotros el trabajo también a la hora de decir, oye, este arroyo en Setenil de las Bodegas, por ejemplo, que teníamos un problema, o el Salao en Villamartín, en Algar, en fin, son muchos arroyos, es muy problemática la provincia de Cádiz, muy diversa, pero sí es verdad que el agricultor, si tiene agua y si tiene certidumbre, es un sector que siempre está evolucionando. Aquí fuimos pioneros en los años 60, creo yo recordar, con la remolacha otoñal, después le pusimos el riego, fuimos pioneros prácticamente después de Málaga en los cultivos tropicales y subtropicales, y evidentemente vamos a seguir evolucionando en cultivos que al final dejen un valor añadido, en detrimento de otros, porque al final la tarta es la misma, quita superficie de un lado a favor de otro. Hemos visto cómo se está incrementando la superficie pues, de olivares superintensivos, de almendro. Hemos visto también pues, que se ha arrancado superficie de cítrico a favor de aguacate, pero es que al final el mercado va por ahí. Y esto es oferta y demanda, y nosotros evidentemente de la mano de las comunidades de regantes, de la mano de las cooperativas, pues iremos allí para que de alguna forma la provincia de Cádiz tenga una garantía. Que también lo digo, estamos en una bodega y aprovecho y agradezco la invitación de Luis, que también que se nos reconozca que tenemos la única viña de España que no se puede regar. Estamos hablando de agua, pero tenemos una viña que menos mal que este año nos ha llovido, porque si no la producción venía muy, muy cortita. Pero que es verdad que la provincia de Cádiz en materia agrícola y ganadera es compleja.
Vamos a tener un problema este año también los pastos en la Sierra de Cádiz, con la seca también incluso que nos está afectando mucho en el monte. Y eso es muy complicado de defenderlo en Bruselas, porque en Bruselas no entienden de la seca, no entienden de por qué aquí los pastos son como son. Ellos cuando tú hablas, pues interpretan que el monte es un bosque. El bosque para ellos tiene un concepto totalmente distinto. Y entonces es verdad que muchas veces pues hace falta mucha pedagogía y mucha acción reivindicativa en este sentido. Entonces, para nosotros, evidentemente, toda ayuda, todo decreto que venga va a ser muy aplaudido por el sector. Y oye, y si se vamos a avanzar en potenciar todo lo que son la capacidad, bienvenida sea. Lo que no tiene sentido, como bien decía el delegado, es que de determinadas administraciones, y sobre todo la administración central, se estén derribando presas con la necesidad que hace falta aquí, y aquí estemos nosotros intentando potenciar las presas y los embalses. Tenemos el ejemplo muy claramente en Portugal con la Alqueva. 120.000 hectáreas de regadío en una tierra que antes allí, bueno, yo la conozco bastante bien, allí no había producción alguna, más que alguna piara de cerdo y algún alcornoque. Y esa zona pues tiene un potencial ahora mismo tremendo que está compitiendo con nosotros. Y además, yo no sé si la Alqueva está al 70 o al 80% de capacidad, o sea, para 120.000 hectáreas, o sea, con seguridad para los próximos años. Y eso, al final, es gestión, son ayudas europeas que hace falta que vengan aquí para que de alguna forma incrementemos la capacidad de embalse en la provincia. Pues el papel de una empresa como la nuestra es apoyar siempre a pues lo que decidan los poderes públicos. Nosotros somos una empresa que podemos financiar, diseñar, construir y operar cualquier tipo de infraestructura de agua. De hecho, lo hacemos en España y en otros países. Y eso es lo que nos gusta hacer. Y además tenemos profesionales con mucha experiencia en el sector, muy especializados. Y bueno, desgraciadamente estos últimos 10 años nos ha costado encontrar trabajo para ellos en España, ¿no? Bueno, hasta hace unos 4 años que está empezando a reactivarse, sobre todo, por ejemplo, como estáis hablando aquí en Andalucía, que se ha notado muchísimo el esfuerzo inversor, ¿no? Entonces nuestro apoyo está ahí, aportamos la tecnología, cualquier tipo de solución hoy día es viable, la reutilización, desalación, construcción de presas. Yo como Cadagua, pues nosotros somos una empresa especializada en plantas de tratamiento de agua. Entonces lo que hacemos son desaladoras, plantas de tratamiento terciario para reutilización, depuración, potabilización. Pero si nos toca hacer trasvases o presas, pues también lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, ¿no? Desde nuestra rama constructora de obra civil, como es Ferrovial. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que el país tiene los recursos, que tiene los medios y que las empresas pueden abarcar esos grandes proyectos, como estamos hablando aquí. Una depuradora no se hace de la noche a la mañana, ni un trasvase, cuesta años, cuesta esfuerzos, hay que tener la tecnología, hay que tener los ingenieros, las personas preparadas, y eso es lo que aportamos nosotros en estos casos de sequía, ¿no? Estamos trabajando en Estados Unidos, estamos trabajando en muchos países donde la exigencia es también muy alta y hemos sabido hacerlo. Pues aquí estamos preparados para lo que se decida, ¿no? Y eso es lo que aportaría una empresa como la nuestra. Me voy a presentar primero. Buenas tardes a todos. Soy Antonio de León, secretario de la Comunidad de Regantes Ingenieros Genolí, que se encuentra en la cuenca del Barbate, y también soy vicepresidente de Asaja Cádiz. Mi pregunta venía un poco por el delegado. Antes voy a hacer un poco un prólogo de la situación, que es lo siguiente. Ahora se está dando la paradoja que muchos agricultores y comuneros nuestros están cambiando cultivos tradicionales por cultivos de leñosos de valor añadido como el aguacate, y nos demandan sobre todo la agilización de hacer balsas que en cualquier caso se encontrarán en zonas de policía, balsas que son muy recurribles de aguas pluviales. Eso, como no sé si sabéis, que esos cultivos llevan una inversión bastante importante, en torno entre 30 y 36.000 euros hectárea. Dan una cantidad de puestos de trabajo tremenda y, por tanto, es saludable, obviamente, para la economía de la zona y de la comarca.
Entonces yo le pediría dos cosas a la Administración. Uno, agilizar ese tipo de infraestructura mediante incluirlo en la modernización de explotaciones o incluirlo, digamos, en la próxima convocatoria a las comunidades de subvenciones a las comunidades regantes. Eso por un lado. Y por otro lado, si es la necesidad imperiosa de que se limpien los canales y los ríos de dominio público hidráulico. ¿Por qué? Porque ahora estamos en periodo de sequía, pero si hay un cambio, que esperemos que llegue el cambio cuanto antes mejor, y empiece a haber las posibilidades de inundaciones, si tenemos limpios los canales y los ríos, obviamente conllevará que fluya mejor el agua y no tengamos problemas y destrucciones en zonas de agricultura y, peor aún, en zonas de municipio y de población. Por tanto, por ahí va mi pregunta y muchas gracias por todo. Lo que es la limpieza de cauce, estamos ahora mismo, teníamos una encomienda de gestión con tasa de 2 millones de euros que ya está agotada. Estamos haciendo ahora una planificación nueva con Amaya. Estamos realizando esa limpieza de cauce y la vamos a ampliar. Hay una programación que creo que ya está aprobada. Está aquí el coordinador de agua de la delegación. Está aprobada y que será una realidad en poco tiempo, ¿no? Con respecto a lo que me comentabas anteriormente, lo estamos estudiando. En zona de policía sí, en zona inundable no nos lo permiten. Pero bueno, sí es cierto que sabemos la importancia que tiene para vosotros y que lo vamos a estudiar. Ya digo, en la zona inundable es muy complicado, es casi imposible. Pero bueno, para eso estamos en la administración, ¿no? Para escuchar vuestros problemas, intentar buscar soluciones que a veces se pueden hacer, pero hay otras veces que la ley no nos lo permite, ¿no? Por lo tanto, bueno, espero haber contestado tu pregunta. Soy Javier Mozo, gerente de la Comunidad de Regantes de Villamartín, asociado a Saja también. La pregunta es para el delegado, para David. Si el plan hidrológico está por los cambios que ha habido a nivel nacional, no sabemos, estaba previsto que se publicara este mes, no sé si va a haber retraso, y qué puede eso aportar a que se solucionen muchos problemas de los que tenemos en las comunidades de regantes y en Cádiz en particular. Pero antes quiero hacer un comentario. He hecho la pregunta para que no piense que luego no hay pregunta. El comentario es, primero, agradecerle a Pedro porque la imagen del agricultor y del regante en particular es muy mala. Pedro hace un esfuerzo muy grande a nivel gaditano y a nivel nacional y internacional. La gente piensa que la comida aparece en el supermercado, que el dinero sale del banco y, no sé, nosotros en la comunidad de regantes tenemos una empresa que precisamente es francesa, que la semana pasada tenía 1.500 personas contratadas. 1.500, con el 15% de la superficie de la comunidad, unas 400 y pico hectáreas. Tenemos un problema de comunicación muy grande porque, no sé, lo estoy contando yo aquí, pero es que nosotros en nuestra pequeñez, como comunidad de regantes, no tenemos los medios para llegar a todos y comentar todas las cosas que pasan. Es más, tenemos un problema de comunicación con nosotros mismos porque incluso las noticias que generamos muchas veces son malas. Entonces quería agradecerle el comentario que hizo, ya no había hecho en privado y que hizo en Asaja el delegado hace un mes y medio aproximadamente en Asaja, de trabajar con las comunidades de regantes, que eso demuestra valentía y ganas de esforzarse, porque muchas veces son un gallinero, y perdón por el comentario, pues son una comunidad de vecinos con 300. Entonces, pues allí hay de todo y siempre hay gente que rema en un buen sentido y siempre hay algunos que reman en mal sentido. Entonces, agradecerle el esfuerzo y que ha prometido que va a hacer. Nos reunamos para solucionar problemas como el de comunicación y no sé, también agradecerle también que ese dinero que aportamos en los cánones pues revierta en inversión y infraestructuras, porque no sé si, perdón por hablar de dinero, que no debe ser siempre una ordinariedad, pero la comunidad de regantes nuestra aporta como canon 250.000 euros al año. Este año $500.000 de euros porque a alguien se le ocurrió recuperar cánones que los anteriores gobiernos no habían emitido y $500.000 de euros. Entonces, y otro comentario más, el último, la modernización siempre es un coste energético porque siempre son penalizaciones, son el consumo eléctrico gracias a esas ayudas que tenemos ahora para generar electricidad, pero que necesitamos siempre el apoyo y creo que contamos con él. Muchas gracias.
todos los pasos a nivel andaluz ya se han dado. El último fue la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y ya saltó a nivel nacional. Es decir, actualmente está pendiente de la celebración del Consejo Nacional del Agua, el cual la semana pasada estuvimos en Madrid, el secretario general de Agua y yo, para demandarle de nuevo que la convocatoria de ese Consejo Nacional del Agua no dependa de la política, sino que, como siempre defendemos, la gestión del agua debe ir al margen y, por tanto, que se agilice lo antes posible, independientemente de la situación política. Dependerá del Estado y el siguiente paso, una vez que sea aprobado por el Consejo Nacional del Agua, pasará al Consejo de Ministros. Pero desde Andalucía estamos promoviendo que se celebre independientemente de la situación actual. Para hacer todo este tipo de obras que vamos a hacer desde la delegación, también hemos estado trabajando en una reestructuración de lo que es el área, donde hemos solicitado a la propia consejería más técnicos que nos lo van... Bueno, de hecho hay un compromiso por parte del secretario general de Agua, donde tendremos, bueno, pues una plantilla acorde al nivel de inversión que vamos a tener en los próximos años. Y lo de la mesa de trabajo se hizo, como sabes, en Asaja. Había unas elecciones por medio, dijimos después de las elecciones, pero ahora nos hemos encontrado con otras elecciones más, ¿no? Por lo tanto, lo que sí, el compromiso es serio y nos vamos a reunir todos porque queremos que las comunidades regantes nos digan directamente las necesidades que tienen, no solamente de subvenciones, sino también de solucionar muchas veces los problemas administrativos que tenemos. Soy Juan Carlos Barroso, de Cooperativa Agroalimentaria. Estamos en una fecha, comienzo del verano. La situación de los embalses nos preocupa. Me gustaría saber a qué punto estamos del comienzo de la próxima campaña, de unas restricciones serias como son las que están en Sevilla, y trasladarle a nuestros agricultores, antes de que se realicen las inversiones de estas campañas que vienen de hortícola, que se programarán ya dentro de un mes, en el mes de agosto ya empezamos a programar siempre. Y nos gustaría saber qué pasos debemos de informar y decirles tengan prudencia, no realicen estas inversiones porque estamos a meses o a días de que se produzca un corte de agua. No tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar exactamente, porque no sabemos si va a llover en otoño o no, pero sí entendemos perfectamente las inquietudes que tenéis. Creo que va a haber pronto un comité de sequía donde anunciaremos, parece ser que no va a haber muchos cambios agresivos, pero tampoco yo tengo la misma información que usted. Seguramente lo anunciarán próximamente y si no, bueno, aquí está el director general que ahora cuando haga su intervención pues lo dará. Es que hay que recordar a los que no sean regantes, una hectárea de un cultivo normal de riego estamos consumiendo prácticamente unos 6.000, 7.000, 8.000, incluso 9.000 euros por hectárea. Una hectárea de un girasol o de un trigo para sacarla para adelante, pues son ahora 800, 700 euros, antes era casi la mitad. Pero claro, si al final implementas ese cultivo y se te queda parte de la producción sin regar y vas a tener unas mermas y unos rendimientos a la baja, pues evidentemente en una superficie mediana puede llevar a la ruina fácilmente a un agricultor. En un secano, o un trigo que se le riegue o que se le dé un pase o incluso un girasol que sea de multiplicación, bueno, pues tienes una merma ahí, pero al final seguramente no se la arruina. Pero claro, lo que Juan Carlos dice tiene toda la razón. Tendríamos que tener una cierta certidumbre y no solamente esa certidumbre, sino habrá cultivos que habría que priorizar a lo mejor con respecto a otros. No es igual un cultivo permanente que, oye, pues no vas a tener frutos, pero el árbol va a sobrevivir. Que también producciones anuales o temporales, que esa, bueno, pues esa a lo mejor el agricultor puede decir, bueno, pues voy a sembrar un 30% menos de boniato o de zanahoria porque voy a tener una restricción importante. Entonces, eso sí es también importante, esa planificación y esa anticipación que comentaba Juan Carlos. Para finalizar este encuentro, don Álvaro Real, secretario general de Infraestructuras de Agua de Andalucía, que clausura esta jornada. Hablamos de nuevas presas, pero también hablamos de trasvases o transferencias entre cuencas. Y a partir de ahí, pues al igual que el Estado, pues en su decreto de sequía incluye un trasvase a Matalascañas, pues nosotros venimos pidiendo y de nuevo volvemos a reclamar pues que el trasvase a Iznájar sea también una realidad, el trasvase de Iznájar. Por tanto, tenemos que tratar a todas las regiones por igual. Y por supuesto, pues no tratar los trasvases como algo tabú.
Es decir, no podemos hablar en La Mancha pues de la tubería manchega cuando realmente se trata de un trasvase. Al margen de generar nuevos recursos a nivel de agua superficial, como he dicho, las presas y los trasvases, tenemos muy claro que también que tenemos que fomentar la eficiencia en nuestras infraestructuras. Y para ello estamos haciendo también numerosas inversiones. La semana pasada visitaba una obra de reducción de pérdidas en el embalse del Conde del Guadalhorce, en Málaga, para reducir pérdidas. Es decir, es fundamental que en una región como la nuestra, seca, y que atraviesa actualmente pues una sequía que ya, si nos vamos a los registros del pasado, pues ya se asemeja o tiene los mismos registros que la sequía del año 94-95, pues entendemos que las infraestructuras no pueden seguir con esa lacra que son las pérdidas de agua. Y por tanto, pues apostamos por mejorar nuestras infraestructuras, nuestras presas. Hemos hecho ya una inversión de más de 100 millones de euros en toda Andalucía para actualizar nuestro patrimonio hidráulico. Es un patrimonio que estaba totalmente abandonado y el cual hemos tenido que adaptar a todas las normas técnicas de seguridad y todas las condiciones de funcionamiento y explotación que se necesitan a día de hoy. Al margen de esas actuaciones en presas, tenemos muy claro también que tenemos que actuar en los canales. Y de hecho, una buena noticia para la provincia de Cádiz es la inclusión en el tercer decreto de sequía de la mejora de eficiencia en los canales del sistema Guadalete. De nuevo, una infraestructura pues con más de 60 años de antigüedad en algunos tramos, otros ya incluso de mayor antigüedad, las cuales pues no habían sido renovados. Y como decían anteriormente, hay comunidades regantes pues que anualmente pagan unos cánones de regulación de esas infraestructuras y no veían cómo había un retorno de esa inversión en la mejora de esa infraestructura. Pues a partir de, próximamente iniciaremos pues las actuaciones para mejorar esos canales también. Como digo, la eficiencia no solo se tiene que regir o no solo se tiene que orientar a la mejora de infraestructuras propias de la Junta de Andalucía, sino también tenemos que mejorar la eficiencia en los propios municipios. Y para ello sacamos una orden de mejora, de reducción de pérdidas en abastecimiento de redes municipales para municipios de menos de 20.000 habitantes, para las cuales pues destinamos 12,6 millones. En realidad recibimos solicitudes de los diferentes municipios de Andalucía por valor de 70,5 millones. Por tanto, acto seguido, lo que hicimos fue irnos al Ministerio para de nuevo reclamar que nos cubran no solo los 12,6 millones, sino que también nos aporten esos 58 millones que los municipios andaluces pues necesitan para reducir las pérdidas. Y como decía, en un momento de sequía no podemos seguir permitiendo que ese agua sea ver cómo nos desangramos. Es decir, que eso influye y, como yo siempre digo, cualquier mal uso que se hace del agua, el primer perjudicado es la agricultura, es el primero al que sufre las restricciones y por tanto tenemos que ser solidarios y tenemos que pensar que el agua que malgastamos, el primer perjudicado va a ser el agricultor. Al margen de todo eso de disponer de más fuentes de agua superficial, mejor eficiencia que también fomenta lo que es la disponibilidad de recursos superficiales, por supuesto también fomentamos lo que son las obras de aprovechamiento de acuíferos, un aprovechamiento controlado siempre, es decir, que hemos sacado en el decreto de sequía una partida para el control y seguimiento de esos acuíferos, es decir, no podemos hacer un aprovechamiento excesivo de los acuíferos porque al final repercute de forma negativa en nuestro futuro. Nuestro futuro que, como decía, pues para Andalucía el futuro es el agua y por tanto no podemos explotar excesivamente esos acuíferos y por tanto esa partida para el control y seguimiento de acuíferos también está incluida. Pero no solo podemos pensar en esas aguas, porque todas esas aguas hasta las que al momento he hablado, pues dependen de la superioridad, es decir, de las precipitaciones. Y por tanto, tenemos que seguir trabajando y que esta sequía, pues que nos pille trabajando. Y para eso, pues también promovemos una estrategia de regeneración de aguas regeneradas
de forma que aporten pues fuentes alternativas. Es decir, no solo podemos pensar en las fuentes convencionales, sino tenemos que aportar nuevas fuentes de agua. Y para ello, pues como decía el delegado anteriormente, estamos desarrollando un decreto, una estrategia de agua regenerada que aportará 120 hectómetros cúbicos para toda Andalucía. De nuevo, pues nos anticipamos y ya en el segundo decreto declaramos de interés de la comunidad autónoma una serie de actuaciones de aguas regeneradas, de tratamientos terciarios, que ya hoy en día ya son una realidad. Es decir, afortunadamente, gracias a ese trabajo, pues la Axarquía, la Costa del Sol Oriental, pues una región en la que actualmente pues los regantes tienen totalmente limitada su dotación. Se canceló la transferencia de recursos para la agricultura porque no podemos garantizar el abastecimiento. Afortunadamente los regantes desde el último año pues disponen ya de 21 hectómetros cúbicos gracias a esas 6 obras de tratamientos terciarios. Hablamos de Vélez, hablamos de Torrox, Rincón de la Victoria, el Algarrobo, una serie de infraestructuras pues que va a dotar a esa agricultura de 21 hectómetros cúbicos que son vitales para su supervivencia. Y por supuesto, en otras fuentes alternativas tenemos que hablar de la desalación. Ahí, bueno, pues aplaudimos al Estado en que gracias a que ha declarado de interés general del Estado dos desaladoras, el Bajo Almanzora 2 y la Axarquía y Costa del Sol Oriental. Y desde ya nos hemos puesto a trabajar. El decreto salió apenas hace pues unas semanas, y ya la semana pasada tuvimos una reunión con el Estado para ponernos a su disposición, para pasarle toda la documentación técnica que ya tenemos, de la que disponemos, para que podamos agilizar esas inversiones. Hablamos de 100 millones de euros y que entendemos que no pueden perderse, y por tanto de Andalucía vamos a colaborar con la Administración General del Estado para que estas obras sean una realidad, puesto que es un beneficio para nuestra región. Al margen de todo eso que he comentado, sin duda alguna también, y ya se han nombrado o se ha citado en numerosas ocasiones, la depuración era una tarea pendiente. La depuración, una tarea pendiente, la cual arrastrábamos desde el año 2010, cuando la Junta, en aquel momento, en auxilio del municipio, pues toma la decisión de declarar 300 actuaciones de interés de la comunidad autónoma para ejecutar la depuración de todos esos municipios. Al margen del beneficio que supone la construcción de esa depuradora a nivel ambiental, para nosotros constituye un primer paso para una nueva fuente alternativa de aguas, que son las aguas regeneradas. Por tanto, teníamos clarísimo que teníamos que avanzar en esa depuración de los municipios. Y para ello, pues hicimos los cambios oportunos en el canon de mejora de infraestructuras, ya que anteriormente solo podía destinarse el canon para obras de infraestructura, y hicimos de depuración, hicimos los cambios oportunos para que esos fondos no solo pudieran usarse para ello, sino también para los gastos del ciclo integral del agua. De forma que eso nos permitió pues dotar a los servicios centrales, a la Dirección General y a las delegaciones de personal para poder sacar todo este volumen de infraestructuras que actualmente están en licitación. Y como decía, pues son 1.500 millones de euros en infraestructuras, y el año pasado pues se licitaron obras por valor de 305 millones. Este año ya hemos hecho entrega a las asociaciones de constructores y diferentes empresas de construcción de la programación de las obras que tenemos programadas para este año. La programación en toda Andalucía hablamos de 266 millones de euros nuevos, de nueva obra. Y como decía, pues la licitación de esa obra va destinada fundamentalmente, como decía, depuración, abastecimiento, también algún encauzamiento, pero sobre todo, como decía, depuración. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos el lujo de estar cobrando un canon desde el año 2011, que en el año 2019, pues como decía David, pues ese canon apenas estaba comprometido, ni siquiera ya ejecutado en algo menos del 20%. Y bueno, pues eso, nos pusimos a trabajar
y a fecha de 31 de diciembre de 2022, ese canon son 1.294 millones. A ese día de final de año del año pasado ya está todo comprometido, es decir, que ya está todo en marcha. Pues, como decía, es decir, fundamental, porque además con esas inversiones también nos estamos quitando las sanciones que pagábamos a Europa y pagamos. Por no haber hecho nuestras depuradoras, pues pagábamos desde el año 2021, que fue cuando llegó la primera sentencia firme, pues sanciones por valor de 2 millones de euros al semestre. Actualmente, gracias a que hemos ya entregado numerosas depuradoras, hemos reducido la sanción a 600.000 euros al semestre, pero ya la única depuradora que está afectada por esa sentencia ya la tenemos en marcha y, por tanto, en un corto breve espacio de tiempo, pues también la eliminaremos y, por tanto, Andalucía dejará de pagar sanciones por no haber depurado. Pues como decía, todo este trabajo no es más que el fruto de la claridad de nuestro presidente en la política de agua. Es decir, cuando él se comprometió y estableció esta legislatura como la legislatura del agua, tenía muy claro que tenía que seguir apoyando pues ese esfuerzo inversor para que el factor que es el motor de nuestra región pues no deje de ser un factor limitante y que al menos sirva hasta el momento y en el periodo de sequía que nos encontramos, pues que sirva para mantener la actividad que actualmente tenemos. En el futuro, cuando dispongamos de esas nuevas infraestructuras, pues ya hablaremos de crecimiento y demás, pero ahora mismo esas infraestructuras que estamos haciendo que sirvan al menos para garantizar y dar certidumbre pues a toda la actividad que actualmente existe en Andalucía. Nada más. Muchas gracias.